Buen día, hermanos, buen día, amadas hermanas, amados hermanos. Les pido que iniciemos este culto dominical de adoración a nuestro Señor, poniéndonos de pie e iniciando con oración este tiempo donde venimos a gozarnos delante de nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Rey. Amado Cristo, te alabamos en esta mañana y te damos gracias porque nuestro Espíritu, Señor, está siendo, Señor, obediente al llamado de tu Espíritu que mora en nosotros para adorarte, exaltarte, glorificarte en esta mañana, Señor. Gracias por esta mañana hermosa, Señor, que nos permites disfrutar de tu presencia especial en esta congregación. Gracias, Señor, porque has formado una iglesia, una pequeña iglesia local llamada Palabra Abundante, donde buscamos glorificarte, Señor, a pesar de nuestra imperfección. Gracias, Señor, porque somos salvos. Gracias, Señor, porque tenemos la garantía de la vida eterna y la garantía, Señor, de todas las promesas que tú has dado, Señor, para aquellos que son tuyos, Señor. Gracias porque entendemos que la salvación no es algo, Señor, que buscábamos. No era algo, Señor, que merecíamos. No era algo, Señor, que nosotros pudiéramos ganar. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que la salvación es por gracia. Es por ti, Señor. Y por eso, Padre, te pedimos que a través de tu Hijo, a través de tu Espíritu, Señor, te glorifiques en esta mañana, a través de pecadores, Señor, que han sido salvados, Señor, reunidos en este lugar. Y si hay alguno entre nosotros que no te conozca, Señor, que es lejano a ti, Señor, glorifícate salvando a ese pecador, a esa pecadora, Señor. Señor, te alabamos en esta mañana y queremos agradecerte con nuestro corazón porque vemos todos los beneficios, todas las bendiciones innumerables, inmerecidas cada una de ellas, pero tú las has dado y nos has bendecido por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por darnos el gozo de la salvación. Gracias, Señor, por darnos una vida genuinamente feliz, Señor, bendecida y próspera, Señor, en tu camino. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros. Gracias, Señor, porque desde los cielos tú escuchas la alabanza de tu pueblo. Y en este momento, en esta congregación, Señor, como en toda iglesia, Señor, que es tuya, Señor, tus ángeles están tus santos, señores, en el lugar. Pero sobre todo está tu presencia, Señor, la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Para exaltar tu santo nombre, Señor, nos has convocado. Para glorificar tu santa presencia, Señor, nos has llamado. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Y sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, aún en medio, Señor, de la adversidad te glorificamos. Aún en medio, Señor, de las situaciones difíciles que tú permites en la vida, Señor, nosotros te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Por eso queremos orar por la vida, Señor, de Gerardo, nuestro amado hermano, Señor, que tiene esta condición de cáncer. Pero te pedimos, Señor, sobre todo, que tú extiendas tu mano, Señor, preciosa en él, para que le sigas dando gozo, Señor, en medio de la adversidad. Para que tú, Señor, les sigas incrementando su fe en medio, Señor, de una situación tan aguda como esta enfermedad. Pero sobre todo, Señor, queremos darte gracias porque es salvo. Gracias, Señor, por la salvación de este varón. Gracias, Señor, porque tú has extendido, Señor, tu mano para salvarlo, Señor. Y eso es lo más importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, Señor, estar sano si pierde su alma, Señor? Es más importante la salvación que la salud. Y por eso oramos, Señor, y te damos gracias porque Él es salvo. Y por eso te pedimos, Señor, que le des gozo, que le des paciencia y que le des, Señor, aún más fe en medio, Señor, de esta prueba que está, Señor, haciendo un Gerardo mejor para ti, Señor. Oramos, Señor, y te damos gracias por la vida de Luzma, de Jaime, de su nieta, Señor, porque a pesar de esta enfermedad de COVID, Señor, ellos están con bien y están saliendo adelante, Señor.
Hemos orado, Señor, por ellos y hemos pedido, Señor, de tu gracia para que tú, Señor, les ayudes. Y te damos gracias, Señor, porque tú los has ayudado, pero sobre todo, Señor, tú les has dado esa salvación, Señor, que es lo más preciado que podemos tener, Señor. Te damos gracias porque hemos orado por la salud de Pedro, Señor, el hijo de Aarón, Señor, y él está saliendo adelante. Gracias, Señor, porque tú lo alejaste de cualquier cuestión complicada. Gracias, Señor. Gracias por darle vida a este varón, Señor, llamado Pedro. Pero te pedimos, Señor, por algo mucho más grande que su salud. Te pedimos, Señor, por un crecimiento espiritual. Te pedimos, Señor, por consagración. Te pedimos por certeza de salvación en su corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Oramos, Señor, por la vida de mis padres, Señor. Te doy gracias porque son salvos, porque están en ti. Pero quiero pedirte, Señor, especial por mi papá, en especial por mi papá, para que tú le des fortaleza física, Señor, para que salga adelante. Pero, Señor, sobre todo te pido que le des paciencia, Señor, que le des sabiduría, que le des, Señor, el fruto, que aflore más de tu espíritu en su corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor. Te pido eso, Señor, más que cuestiones, Señor, materiales o cuestiones de salud, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, eres bueno, porque tú escuchas nuestra oración, porque tú, Señor, estás en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú dispones nuestro corazón para adorarte en espíritu y verdad. Queremos adorarte de esa forma en esta mañana, para gloria y honra tuya, Señor. Amén. Amén. Si pasan mis hermanos de la alabanza, por favor. Somos hechos para la gloria y honra de nuestro Señor. Y gracias porque lo podemos entender a través de su palabra. Y esta alabanza, este cántico habla de eso, de que somos siervos para su gloria. Y gracias a Dios por su palabra, que hemos entendido que un cristiano no solamente es un hijo de Dios, no solamente una cristiana es una hija de Dios, sino que un creyente es un siervo de Cristo. Es un esclavo de Jesucristo, donde Él es el amo y nosotros somos sus esclavos. Pero qué maravilloso, hermanos, es que sea así, porque tenemos el amo más maravilloso que puede existir, nuestro Señor Jesucristo. Alabemos a nuestro Señor. Tomaré mi cruz de ser.
Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tú en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, hazme un siervo para tu gloria. Oh, oh, oh. Gracias, Señor. Permíteme en tu gracia que nosotros te adoremos en espíritu y verdad. Gracias, Señor. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, el esplendor. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz.
cántale. Todos lo verán, cuán grande es Dios. En espíritu y verdad queremos adorarte, Señor. Con un espíritu correcto, Señor, con un ánimo correcto, con un corazón emocionado, Señor, por todo lo que conocemos de ti. Queremos adorarte no solamente con nuestras emociones, sino también, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestro conocimiento que tú, Señor, has permitido a través de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, bendecir tu santo nombre en esta mañana. Y queremos pasar al momento cúspide, Señor, de la reunión dominical. Hemos hablado, Señor, hemos cantado, Señor, a tu santo nombre. Hemos cantado himnos, Señor, cánticos espirituales. Pero es momento, Señor, que tu pueblo calle y ahora escuche, Señor, tu palabra. Ese es el momento principal, cuando el rey habla a su pueblo, cuando el rey da su edicto para que su pueblo viva conforme a su voluntad. Señor, toca nuestros corazones para que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Bendice tu palabra, Señor, y que cumpla el propósito por el cual, Señor, tú la envías. Que no seamos simple y sencillamente oidores, Señor, de tu palabra, y que se nos olvide saliendo de aquí, sino que al salir de aquí vivamos la palabra que entendimos el día de hoy. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en esta mañana, en tu nombre y para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor, y amén. Qué bendición verlos, hermanos. Nuestro hermano de la alabanza con su esposa me llamó el día de ayer. Me decían que tuvieron contacto con un familiar que salió con una situación de COVID y por precaución pues decidieron llamar para avisar que no venían. Pero hermanos, mientras que tengamos ánimo, podemos adorar al Señor en cualquier circunstancia. Quiero darle la bienvenida a los hermanos que nos visitan por primera vez. Estoy viendo caras nuevas. Doy gracias a Dios por sus vidas. Bienvenidos. Nos gozamos de que estén por acá. Siéntanse como en su casa. Los amamos. Orábamos hoy a la mañana para que en su gracia Dios permitiera que se acercaran y sobre todo que en su gracia pudiéramos entender su bendita palabra. Queremos decirle por amor a ustedes que hemos estado predicando versículo por versículo el Evangelio de Mateo. Y ya llevamos 3 años y medio predicando versículo por versículo el Evangelio de Mateo. Ahorita ya estamos en Mateo 22, versículo 15 al 22, y es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Muchos se extrañan de que se predique siempre el Evangelio de Mateo. No va a ser siempre, algún día lo vamos a acabar, probablemente antes de fin de año. Pero créanme, hermanos, que hemos crecido mucho en la palabra por conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de este evangelio maravilloso del Evangelio de Mateo, que lo que pretende Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es el mensaje principal de Mateo y eso es lo que nosotros queremos conocer para honrar a nuestro Señor. Mateo 22, 15. Te pido que pongas tus ojos ahí. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas como verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues,
¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Amén. Es impresionante, hermanos, ver que todo el mundo es experto en algo. Y el mundo, todo el mundo, y creo que no estoy pecando al decirlo, todo el mundo son expertos en 3 temas: fútbol, política y religión. Todos son expertos. Hace poco me fui a sacar punta y ese peluquero de veras que es un teólogo y es un gran político, pero ni siquiera está en una iglesia y ni siquiera está en la Cámara de Diputados, pero él sabe y platica y debate. Todo el mundo cree que sabe lo que realmente no sabe. Y hoy, hermanos, nos vamos a dar cuenta que Cristo quiere que nosotros estemos bien informados acerca, hermanos, no de fútbol, pero sí acerca de religión y de política. Cristo no distancia eso, sino dice que los 2 ámbitos son importantes. Un cristiano, hermanos, en esta vida debe de caminar en luz, lo sabemos. No debe de andar en tinieblas. Pero sin embargo, en esta vida de luz, también hay un camino secular donde tenemos que obedecer a las autoridades seculares y tenemos que caminar en un camino de fe donde tenemos que obedecer a nuestro Señor. No están peleados, tenemos que obedecer a las autoridades seculares, al gobierno, y tenemos que obedecer sobre todas las cosas a nuestro Señor. Hoy a través de este pasaje veremos 5 encabezados donde el Señor nos enseña la doble responsabilidad del creyente ante la autoridad terrenal y la autoridad divina o espiritual. El primer encabezado es la planeación de la trampa. El segundo es la adulación. El tercero es la pregunta maliciosa. El cuarto, la extraordinaria respuesta de nuestro Señor. Y quinto, lo más importante, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de este tema. Veamos entonces la planeación de la trampa. La planeación de la trampa. Versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Entendemos que es el miércoles de la semana, hermanos, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El jueves es el día de Pascua, hermanos, y el viernes es la crucifixión del Señor. Este es el miércoles, está Él en el templo, Él está enseñando las verdades del reino en el templo. Y previamente, hermanos, el martes Él despojó, sacó a los mercaderes del templo. Eso no le gustó a las autoridades del templo, a los fariseos. No les gustó a las autoridades del templo y desde ese momento, hermanos, ellos decidieron matar a Jesucristo, tenderle una trampa. Odiaban profundamente a Jesucristo, lo odiaban. Estas autoridades del templo gemían de rabia y de envidia al ver la autoridad genuina de nuestro Señor Jesucristo. Después de que el Señor los confronta y los estudiamos 3 parábolas donde les hace ver la realidad, exhibe la realidad de su infiel corazón delante de Dios, ellos planearon asesinar a Jesucristo, pero no podían hacerlo porque tenían temor del pueblo. Jesucristo en ese momento era extremadamente popular y si ellos linchaban, aprendían a Jesucristo, tenían el gran riesgo de que el pueblo se les echara encima, porque el pueblo consideraba, a pesar de su ignorancia, que Jesús era un verdadero profeta de Dios. No querían entonces meterse en problemas con el pueblo, porque algo que ellos anhelaban, ellos respetaban, ellos buscaban, estos escribas, fariseos, estos sacerdotes, era la popularidad más que honrar a Dios. Y por eso ese pueblo que les había dado tanta gloria, tanto honor a ellos, no querían tener problemas con ese pueblo. Pero Jesús los exhibe y les hace ver la dureza de sus corazones delante de Dios.
Por eso en el versículo 15 dice, entonces se fueron los fariseos, vámonos. Y uno dice, gloria a Dios que ya se van estos, ¿no? Ya, que dejen de molestar. Pero no, se alejan del Señor para consultar cómo sorprenderle en alguna palabra. No podían hacerle caer en un testimonio, porque Cristo, hermanos, fue tentado en todo, pero en nada pecó. Él nunca pecó, nadie vio que Jesús pecó, pero querían hacerle caer en una palabra para acusarle de blasfemia. Entonces se fueron, versículo 15, los fariseos, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Después de que el Señor los confronta a estos hombres, deciden tomar distancia para tomar una estrategia efectiva. ¿Cómo le hacemos para tenderle una trampa? ¿Qué será lo más efectivo? Tenemos que tenderle una trampa donde él no pueda escaparse. No se va a escapar ahora sí de esta. Le hemos tirado una, le hemos tirado dos, le hemos puesto varias trampas y ninguna ha caído y nos da vuelta. Ahora, ¿cómo le hacemos? Ellos toman distancia para tenderle una trampa, hermanos, donde ellos tenían la seguridad de que Cristo caía sí o sí. Pero hermanos, ¿quién le puede tender trampas a Dios? ¿Quién le puede tender trampa a nuestro Señor Jesucristo? Si en Él habita toda la plenitud de la deidad, toda la sabiduría de Dios está en nuestro Señor Jesucristo, ¿quién podría tenderle una trampa a Jesús? Pero estos hombres, en su locura, creían que podían hacerle caer. Pero Cristo, una vez más, hermanos, no pudo. No cayó en eso. No cayó en eso. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo. Aquí tenemos, hermanos, a un grupo de personas distinto al que estábamos hablando, los escribas y fariseos que se han hecho tan populares hasta este punto de la historia bíblica. Pero ahora aparecen estos hombres que son los herodianos. ¿A qué te suena herodianos? Descendientes, discípulos, alumnos de Herodes. Recordemos una cosa, hermanos, el Sanedrín era una asamblea. Sanedrín, incluso la palabra en hebreo es sentarse juntos. Era un grupo de 71 ancianos que se juntaban, hermanos, para discernir, para poder legislar las cosas de Israel. Estos hombres no solamente veían las cosas políticas, sino también las cosas sociales, las cosas incluso espirituales y religiosas de Israel. Hermanos, era la Cámara de Diputados de los judíos. Era un grupo extremadamente, hermanos, poderoso. A pesar de que estaban bajo el dominio de Roma, ellos tenían poder sobre Israel. Estos herodianos, hermanos, era un grupo de judíos con fuertes rasgos grecorromanos. Eran judíos, pero eran traidores. Seguían más la tradición de Roma que la tradición del pueblo judío. Ellos estaban más del lado, a pesar de que eran judíos, estaban más del lado de Roma que de su mismo pueblo. Estos eran los herodianos. Este Sanedrín o consejo era instituido por varias autoridades. Había 71 ancianos, entre ellos había ancianos, representantes de la alta aristocracia. Muchos de ellos eran herodianos y principalmente saduceos. Si tú me preguntas, hermanos, ¿qué eran los herodianos y los saduceos? Era un partido político dentro del templo. Eso eran, un partido. Si tú dices que los partidos políticos son un mal que vinieron desde hace poco, no, hermanos, desde aquí ya había ese problema. También estaba el sumo sacerdote. Estos sacerdotes, hermanos, los sumos sacerdotes eran hombres descendientes de la tribu de Leví. No podía ser cualquier tipo de judío. Tenía que ser, hermanos, de un grupo familiar descendiente de la tribu de Leví. También estaban los escribas y los doctores de la ley o doctores de la ley. Escribas o doctores de la ley. Estos pertenecían fundamentalmente a los fariseos y los fariseos, hermanos, era otro grupo político dentro del Sanedrín. Por decirlo así, hermanos, el Sanedrín estaba dividido en derecha, los de la derecha y los de la izquierda.
los de la ultraderecha y los de la ultraizquierda. Y cada vez que se reunían estos 71 ancianos, hermano, era para pelear, para discutir, para decirse sus cosas, como tú lo ves en la Cámara de Diputados el día de hoy, que no se ponen de acuerdo en nada. Estaban totalmente divididos, pero ahora hacen coalición, se unen para atacar a Jesús, para hacer caer a Jesús. Imagínate, nunca se habían puesto de acuerdo en nada y ahora el odio en contra de una sola persona los une y hacen coalición. Eso, hermanos, la verdad es escandaloso. Es escandaloso. Eran herodianos, descendientes de alguna forma política, incluso de ideología de Herodes el Grande, de ese rey que no era judío, pero sin embargo era el rey de los judíos. Herodes el Grande, hermanos, no era judío, era edomita. Hermanos, era una aberración para los judíos que un hombre que no era judío los gobernara. Y sin embargo, Roma había puesto a Herodes el Grande para gobernar a un pueblo que no era de su raza. Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los inocentes, a los santos inocentes, en ese día que quería matar a Jesucristo por celo. Porque llegaron los magos, esos magos del oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Y él decía, el rey de los judíos, ¿cómo? El rey de los judíos soy yo. ¿Quién es el que osa decir que me quiere quitar el trono? Ese niño, pues entonces, no sé cuál es, pero tiene como 2 años, maten a todos los niños de 2 años, a ver si entre ellos matan al supuesto rey de los judíos. Ese era Herodes, Herodes el Grande. Pero ahora, hermanos, ese Herodes no es el que gobierna en el tiempo de Jesús. Ahora, hermanos, es Herodes el tetrarca. Ese hombre, hermanos, que mandó a matar a Juan el Bautista, al heraldo de Jesucristo, aquel que pregonaba el camino del Señor, aquel que el precursor de Cristo, el que vino a allanar el camino del Señor. Ese hombre fue muerto por Herodes el tetrarca. Cualquiera de esos Herodes y cualquier herodiano odiaba a Jesús. Entonces van los escribas y fariseos que no se llevaban con los herodianos porque eran más romanos que judíos y hacen coalición y dicen, ¿cómo le hacemos para hacer caer a Jesucristo? ¿Cómo le hacemos? Vamos a tenderle una trampa donde no tenga forma y lo que conteste, sea esto o sea esto, lo vamos a matar. Eso era. Ni los fariseos ni los herodianos amaban a Jesús y se reunieron para hacer una coalición maliciosa. Los de la izquierda, los de la derecha, los de la ultraizquierda y los de la ultraderecha se unen para derrocar al que viene de lo alto. Porque nuestro Señor Jesucristo no es de izquierda ni derecha, hermanos. Y a lo mejor me van a empezar a juzgar, ¿y qué está hablando mucho de política? Es que, ¿qué crees? El tema da pie a eso. Jesucristo no es de izquierda, Jesucristo no es de derecha, Jesucristo es de lo alto. Y eso, hermanos, es la verdad. Toda tendencia política de los hombres es errónea, es errónea. Veamos ahora la adulación, ve el versículo. Y le enviaron discípulos, versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, fíjate, híjole, ¿no te da coraje? Lo desechaban. Estos mismos fueron los que dijeron, ¿con qué autoridad vienes a decirnos tales cosas? ¿Quién te crees tú? Para nosotros, tú no eres nadie. ¿Con qué autoridad hiciste tales cosas? ¿Y quién te mandó? ¿Quién te dio esa autoridad para hacer lo que hiciste? Sacar a los mercaderes del templo cuando nosotros los pusimos. ¿Qué te crees tú? ¿Por qué te pones a predicar el del templo en la explanada de los gentiles? ¿Por qué te pones a predicar cuando nosotros somos los únicos que tenemos el derecho como sacerdotes de predicar las verdades del reino en el templo? ¿Con qué autoridad tú te metes a predicar y con qué autoridad tú echas a todos los mercaderes? No creemos que tú tengas autoridad absolutamente en nada, pero ahora, fíjate,
con tal de salirse con la suya, dicen cosas que son verdaderas, pero en su corazón no las creían. Velo, maestro, sabemos que tú eres amante de la verdad. Adulación, decirle cosas bonitas a la persona para hinchar su ego y tenderle una trampa. Maestro, sabemos que tú eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Hermanos, esto es un mega piropo. Hermanos, si a mí me dijeran esto como predicador, ay Señor, pégame al piso, porque si no me inflo. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Esto sería, hermanos, es un megapiropo, pero en Jesucristo, hermanos, Él siendo Dios, todo esto es verdadero. Pero el gran problema, hermanos, es que todo lo que dijeron estos hombres en su corazón no lo creían. Nada más lo dijeron de labios para afuera para hacerle caer, para tenderle una trampa al Señor. Estos hombres cruzan la verdad, la barrera de la hipocresía. Querían salirse con la suya. Previamente habían dicho que no tenía autoridad el Señor y ahora están diciendo que tiene toda la autoridad. Como te lo he dicho, todo lo que dijeron, hermanos, es cierto, pero extremadamente desagradable porque eran ciegos espirituales. Lo decían, pero no lo reconocían en su corazón. Esto es un halago superlativo, pero solo lo decían para tenderle una trampa al Señor. Ellos tenían el mismo espíritu de Satanás al querer hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, hacer caer el alma de nuestro Señor en vanagloria. Escucha cómo le habló Satanás en Mateo 4:5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Imagínate, Jesús, qué espectacular sería que te subieras hasta lo más alto del pináculo del templo y te aventaras y en ese momento Dios mandara a ángeles. ¿No se te hace que sería espectacular? E Israel, al verte desde arriba y ver cómo te sustentan ángeles, sería extremadamente bueno para tu reputación. Aviéntate. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Hermanos, tanto estos herodianos inspirados por el diablo como el mismo Satanás no seducen a Jesucristo con mentiras, le dicen la verdad. Pero el gran problema, hermanos, es que estos quieren que Jesús se llene de vanagloria y hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Maestro, le dicen rabí, cuando cuestionaban la autoridad del Señor para enseñar. ¿Tú qué enseñas? Tú no eres autoridad para enseñar, pero ahora le dicen rabí. Y lo dicen, hermano, en un aspecto superlativo. Tú tienes autoridad para enseñar. Tú eres un verdadero maestro. Hipócritamente dicen que Jesús tiene autoridad para enseñar la verdad de Dios. Y es la verdad, pero no lo creían. Sabemos que eres amante de la verdad. En Marcos 12:14, porque también tenemos este pasaje paralelo en otros evangelios, en Marcos 12:14 dice que eres veraz. Sabemos que tú eres veraz. Esto quiere decir que es una persona que enseña la palabra y que vive la palabra conforme a lo que enseña. O sea, lo que predicas, vives. Ese es un predicador. No solamente el que conoce la palabra, sino el que vive la palabra. Tú eres veraz. Sabemos que eres amante de la verdad. Y el que ama la verdad, la vive.
Eso le están diciendo. Y es verdad. Pero lo vuelvo a decir, ellos no lo creían. Y nada más lo estaban diciendo para hacerle caer en una trampa. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Hermanos, por fin, ¿él es poseído por Belcebú o es el predicador de las verdades del reino? Que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo. Por fin, estos mismos acusarían a Jesús en la noche del jueves de blasfemo. Lo acusarían en los tribunales, tanto religiosos como seculares, de blasfemo, de alterar la verdad de Dios. Pero ahora dicen que el Señor tiene la gran capacidad de enseñar, y no solamente de enseñar, sino de vivir, y de enseñar la única verdad que se encuentra en el reino de Dios. Ellos dicen que las enseñanzas de Jesús llevan por el camino correcto de salvación. Seguir a Jesús es seguir un camino seguro que lleva al cielo. Y ellos no querían seguir ese camino. Y que no te cuidas de nadie. O sea, nadie puede enseñar la verdad como tú la enseñas. Y como tú la enseñas y como tienes un testimonio y nadie puede señalar un falso testimonio de ti, dice, no te cuidas de nadie. Nadie puede señalar en ti una falta. Y ellos querían encontrarle una y una y una y una y una y una. En Juan 10:33, escucha esto. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. No te apedreamos, ¿por qué? Porque hayas pecado. Por mala obra, por una mala obra, no podemos nosotros apedrearte, sino por blasfemia. Porque te hicimos hablar algo. Porque tú dijiste algo, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la expresión en hebreo es, Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. Dijo siempre la verdad. Él dijo que era el Hijo del hombre y también dijo que era el Hijo de Dios. Y nunca negó esas dos realidades. Jesucristo es verdaderamente hombre, Jesucristo es verdaderamente Dios. Y los judíos lo aprenden y lo apedrean por decir que Él es Dios, cuando Él estaba diciendo la verdad. Pero por mala obra no lo podían apedrear. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Estos hombres reconocían a Jesús como imparcial. Él decía la verdad, hermanos, delante de ricos y de pobres. Él decía la verdad delante de poderosos y de gente del burgo. Él, hermanos, no hacía acepción de personas. Él no miraba la apariencia de los hombres, sino a quien se le parara enfrente le decía francamente la verdad. Si era delante de Poncio Pilatos o era delante de un leproso, él le decía la verdad. Grandes características que solamente el Hijo de Dios puede tener. Mas, sin embargo, hermanos, estos hombres dicen puras verdades, pero el gran problema es que no lo creían. ¿Cuántos habrá así? Que dicen pura verdad, que dicen muchas cosas verdaderas, inspiradas en la Biblia, pero no las creen en su corazón. No tienen fe en eso. Les dice uno, ¿sabes qué Dios creó? Y dicen, sí, Dios creó todo, creó el universo, al hombre y a la mujer, pero llegan a la escuela y dicen, no, bueno, la verdad es que creo que más en la teoría de la evolución, porque se me hace a mí más lógica. Dicen una cosa por la boca, pero no lo creen en su corazón. Entonces, hermanos, eso se llama hipocresía. Ahora viene la pregunta maliciosa, el tercer encabezado. Ahora, hermanos, déjame decirte una cosa. No hay mayor elogio que le puedan dar a una persona que le pregunten cosas difíciles, cosas relevantes, cosas que realmente son elevadas. O sea, ¿qué le voy a preguntar a este si no sabe? O sea, ¿para qué lo humillo? No me va a contestar. Pero no hay mayor elogio cuando llegan y te preguntan cosas muy... ¿Tú qué opinas, amado hermano, amada hermana, acerca del calentamiento global? Quisiera saber mucho acerca de tu opinión, por favor.
Y déjame decirte que el tema del tributo al César era un tema, hermanos, de años, de siglos de inconformidad del pueblo judío, de inconformidad. Un gran elogio es que te pregunten cosas trascendentales. Y aquí llegan a preguntarle a Jesús algo muy trascendental, pero no por saber su opinión, sino por tenderle una trampa al Señor. Queremos saber tu opinión, pero sobre todo queremos tenderte una trampa, Jesús. Ahora viene la pregunta maliciosa, ve el versículo 17. Dinos, tú, Jesús, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Hermanos, tenemos que ver el contexto histórico. Eran las fiestas de las Pascuas. Hermano, Jerusalén estaba lleno de peregrinos. Eran, hermanos, miles y miles de judíos de todas partes que venían a adorar en el momento de la Pascua al Señor, a Jehová. Ellos venían a adorar. En ese momento, hermanos, estaba Herodes el tetrarca en la ciudad. En ese momento, hermanos, todos los sacerdotes estaban ahí. Todas las autoridades políticas y civiles, políticas y religiosas estaban en la ciudad. Ellos le preguntan, ¿sabes qué? Dinos una cosa, ¿es lícito dar tributo al César o no? Contéstanos. Y si dices que es pecado darle tributo, darle al César eso, vamos con el César. Vamos con las autoridades que están hoy aquí en Jerusalén y vas a ver cómo te va a ir. Queremos saber tu opinión. ¿Es lícito? Ahora, ¿lícito conforme a qué? O sea, lícito, aquí tenemos un abogado. ¿Es legal? O sea, legal sí, pero ¿conforme a qué ley? ¿No? ¿La ley de qué? La ley del Estado de México, la ley de la Ciudad de México, la ley de Estados Unidos, ¿conforme a qué ley? Hermanos, son judíos. Es la ley de Dios, la ley de Jehová. O sea, está diciendo, es lícito, es legal, conforme a la ley de Moisés, que es la ley que nos rige a nosotros, dar impuesto al César o no. ¿Dios quiere que le des impuesto al gobierno? ¿Sí o no? Ya se está poniendo complicado. Creo que ya saben para dónde va. Hermanos, cualquiera de las dos respuestas era de muerte. No es legal. Háblale a los romanos y que lo maten. Pero si decía, no es legal, quedaba bien con los judíos, pero quedaba mal con Roma. Pero si decía, sí es legal, quedaba bien con Roma y quedaba mal con los judíos. Y perdía popularidad. Era perder o perder. No había de otra. Cualquiera de las dos respuestas era prácticamente muerte. No sé, hermano, a lo mejor estoy especulando, pero a lo mejor probablemente era la trampa favorita de estos hombres para hacer caer a alguien. Tráelo y le vamos a echar donde siempre caen. Donde siempre. Pero hermanos, Jesús es Dios. Si la persona decía que era ilegal el pago de impuestos, sería considerado como un nacionalista judío, una persona fiel a la ley de Moisés, y el pueblo estaría con él. Pero se echaría encima a Roma. Pero si decía que si era legal, entonces estaría bien con Roma y los judíos lo considerarán como un gran traidor. Hermanos, los judíos odiaban el impuesto. Y no te voy a decir que odiaban todos los impuestos, porque pedían un impuesto bueno para mantener el templo y ellos lo daban con gusto. Por eso había cambistas, hermanos, adentro del templo, en la explanada, en los atrios de los gentiles, para que ellos pudieran cambiar la moneda por la moneda práctica o la moneda que se aceptaba en Palestina para pagar el impuesto para mantener el templo, y ellos lo daban con gusto. Hermanos, los judíos les encantaba dar el diezmo, les encantaba dar la primicia, les encantaba dar todos los tributos que pedía el Antiguo Testamento, porque el diezmo, hermanos,
después lo platicaremos, era un impuesto judío. No es la forma que un cristiano ofrenda. Era un impuesto judío. No somos judíos. No somos judíos. Pero ellos, hermanos, se gozaban y daban hasta de más y hasta cantaban, decían, he dado de todo, de mi grano, he dado de todo, he dado hasta de más. Se gozaban, pero el impuesto llamado tributo, kensos, en el griego lo odiaban profundamente. Ahora, tributo, kensos, ¿a qué te suena kensos? Censos. Ese tributo, hermanos, no era gravoso, era un denario al año. ¿Sabes cuánto pagaban de impuestos para el censo? 18 pesos con 40 centavos al año. ¿Quién quiere un impuesto así? Para los hermanos como Alfonso que tiene negocio, yo no, hermano, ¿no quisieras un impuesto de 18.40 al año? Amén, ¿no? Hermanos, no era gravoso. El kensos, el impuesto, hermanos, era levantado para nutrir a un grupo de personas que hacía la función del censo en el pueblo. Ese censo permitiría que los romanos supieran cuántos judíos había, tener controlado de alguna forma. Era como dar un impuesto al INEGI para que después fueran y salieran a hacer el censo poblacional. Era lo mismo. Pero, hermanos, odiaban a ese impuesto. Uno, porque era controlar al pueblo. Saber cuántos son para que no nos vayan a crecer de más y se nos vayan a sublevar. El censo. Pero otra razón, hermano, era que en la moneda había una imagen. ¿Qué imagen había en la moneda? La del César. Hermanos, y eso era para ellos una verdadera aberración. No solamente pagar el impuesto, sino entregar esa moneda que ellos consideraban idólatra. ¿Por qué? Porque en una cara de la moneda estaba la imagen de Tiberio César, y en esa imagen de Tiberio César alrededor, hermanos, estaba acuñada esta leyenda: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Tiberio César, hijo del divino Augusto. O sea, lo que estaba diciendo esa moneda y lo que consideraban los romanos es que Tiberio César era el hijo de Dios y el divino Augusto era Dios mismo. Entonces imagínate, para ellos era una aberración entregar una moneda donde decía que un hombre pagano romano era Dios y su hijo era el hijo de Dios. Para ellos solamente había un Dios, Jehová, y su hijo, su descendiente, su Mesías, el Mesías que esperaban. Y del otro lado, hermanos, para acabarla de molar, no estaba el águila azteca. No. Del otro lado, hermanos, estaba Tiberio César sentado en el trono con una máxima alrededor que decía Pontifices Maximum, el sumo sacerdote. Tiberio César, el hijo de Dios, el hijo del divino Augusto, él es el sumo sacerdote. Entonces imagínate, hermano, cuando agarraban esa moneda y la veían, ¿qué sentían? Violaba, hermanos, los 2 primeros mandamientos de Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni bajo la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No era tanto, hermanos, el asunto de dar el tributo. El asunto, hermanos, es de que lo daban para control y lo daban con una moneda pagana, con una moneda, hermanos, que era una expresión de idolatría aberrante. Ellos odiaban dar el tributo. Entonces imagínate, si Jesús dice, es lícito, es legal dar esa moneda y pagar ese tributo, entonces los judíos iban a señalar a Jesucristo de ¿qué? De idólatra y traidor. La trampa supuestamente era perfecta. Era perfecta. Hermanos, esa controversia de esa moneda fue tanta que en el año 6 después de Cristo hubo una revuelta de los judíos porque no querían pagar
Y Roma lo sometió. Y en el año 66 después de Cristo, hermanos, empezó otra vez la revuelta porque no querían pagar. Y terminó, hermanos, en el año 70 después de Cristo, donde los romanos destruyen Jerusalén y destruyen el templo y no queda piedra sobre piedra como el Señor Jesucristo lo profetizó. No era un tema menor, era un tema mayor. ¿Pagamos nuestros impuestos al César o no? Pero el Señor, hermanos, resolvió esto con una expresión que hoy te quiero decir una cosa. Esta expresión es la más conocida en toda la humanidad. Hasta los políticos lo recitan. Uno dijo una vez que esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es la expresión política más pura que alguien pudo haber dicho. Todo el mundo se sabe eso, aunque pocos saben que lo dijo Jesús. No lo dijo Benito Juárez. No lo dijo Benito Juárez. Lo dijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora entramos a la extraordinaria respuesta de nuestro Señor, versículo 18. Hermanos, resolvió el tema magistralmente. Y no solamente, hermanos, no cayó en la trampa, sino de una enseñanza extraordinaria para nosotros hoy. Ve el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, y esa palabra conociendo, hermanos, es saber algo de antemano. Él lo sabía de antemano. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él conoce las intenciones de los corazones de los hombres. No necesita que los hombres hablen para que digan sus intenciones. Él conoce las intenciones de los hombres antes de que hablen. Muchos dicen, ay, es que Dios conoce mi corazón. Pues pobre de ti, si Dios conoce tu corazón. Imagínate que Dios ahorita esté y lo sabe, ¿qué estás pensando? Ay, Señor, ¿ya viste lo que pensé? Ay, Dios mío, perdóname. Y luego se presumen, es que Dios conoce mi corazón. Pues pobre de ti, que tenga Dios misericordia. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, conociendo de antemano la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? La misma palabra que se utiliza en Mateo 4, cuando Satanás tentó a Jesús. ¿Por qué me tientan? ¿Por qué me quieren hacer caer? Hipócritas. Por un lado con la boca me dicen algo, pero por dentro, por fuera son sepulcros blanqueados, muy blancos, muy estéticos, pero por dentro siguen muertos. Hipócritas. Híjole, yo creo que sí les ardió, ¿no? Ahora sí que páseles una vendoleta. Hermanos, el diablo fue vencido en el desierto por Jesús. Ahora Jesús vence a estos hombres en el templo, pero no hay nadie que haga caer a nuestro Señor. Jesús tenía esa información previa y los confrontó. Los confrontó. El Señor, hermanos, manda a estos hombres. En cuanto el Señor solicita una moneda, porque les dice, a ver, tráiganme la moneda del tributo. ¿Y cuál era la moneda del tributo? El denario. Les dice a ellos, vayan y tráiganme la moneda. No se lo dice a sus discípulos, sino lo dice a ellos, y ellos van rápido, como diciendo, ya le hicimos, ahorita va a caer. Ahorita va a caer, porque ya está pidiendo la moneda, ahorita va a decir que es lícito o ilícito, va a decir cualquier cosa. Entonces, cualquiera de las dos respuestas va a caer. Tráele la moneda, pero ahorita, tráetela. Jesús no traía monedas, hermano. Él no manejaba nunca dinero. Él no manejaba dinero. Le presentaron la moneda, un denario con la cara de Tiberio César. Mostrarme la moneda, versículo 19, la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. El Señor entonces les tiende a dar una trampa a ellos. Y como es costumbre de Él, para atenderle la trampa, cuando le preguntan, Él no responde a la primera, sino les pregunta a ellos. Siempre lo hizo así. Me preguntas, yo te pregunto. Y si me respondes, entonces yo te respondo.
Me preguntas, te pregunto. Y si me respondes, entonces yo te contesto. Y el Señor le preguntan, ¿es lícito que demos tributo al César, paguemos nuestros impuestos al César, al gobierno secular? ¿Es lícito? Pero el Señor, en el versículo 20, les dice, ¿de quién es esta imagen y su inscripción? ¿Te fijas? Imagen e inscripción. Ya vimos eso. ¿Qué decía la moneda y qué imagen tenía la moneda? La imagen era de Tiberio César y la inscripción era Tiberio César, hijo del divino Augusto, una verdadera aberración. Pero de ahí, hermanos, parte el Señor para dar una gran enseñanza que es nuestro quinto encabezado. Cuando el Señor les pide la moneda, hermanos, ellos ni tardos ni perezosos se la llevaron. Cuando el Señor les pregunta cuál es la imagen que está en la moneda, ni tardos ni perezosos dijeron, del César. Ya, ahorita va a contestar. Pero sin embargo, hermanos, ve la respuesta del Señor y su enseñanza. Le dijeron, de César, versículo 21, y les dijo, dad. La expresión en griego, hermanos, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la expresión pura en griego es devuélvale al César. Devuélvale pues a César lo que es del César y a Dios lo que es, devuélvale lo que es de Dios a Dios. Devuélvale. Hermanos, no dijo Jesús que era ilegal pagar impuestos. No dijo Jesús que era en contra de la voluntad de Dios pagar impuestos. El hermano está diciendo, lo de al César. Si el César pide impuestos, páguele sus impuestos. No dijo que no. Jesús les dice que no era ilegal pagar impuestos a ese gobierno. Dar impuestos es una recomendación, un reconocimiento legítimo del gobierno. Déjame decirte una cosa, te lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir. Cuando una persona paga impuestos, está reconociendo a ese gobierno. Cuando una persona no paga impuestos, está diciendo, no reconozco a ese gobierno. Pero Jesús, a pesar de que era Roma, hermanos, y era un gobierno hostil, estaba diciendo, reconozcan a ese gobierno y páguenle los impuestos. Creo que cuando tú reconoces a un gobierno es cuando más gusto pagas tus impuestos. Pero cuando realmente es un gobierno legítimo, el reconocimiento del pueblo es pagarle los impuestos. Dar impuestos es un reconocimiento de la legitimidad de ese gobierno. Cuando una persona paga impuestos, está reconociendo que ese gobierno es genuino. Jesucristo, en una sencilla y corta frase, le tapa la boca a los fariseos. Les hace ver a los herodianos, fíjate, ¿por qué eran los herodianos? A ver qué dice. Si dice que es ilegal, los herodianos, los de parte de Roma, dice, ¿sabes qué? No lo agarramos. Los fariseos venían de la otra parte y decían, nosotros somos los del pueblo, los que leen la Torá, los que honran la ley de Moisés. Y si dice que es legal pagar impuestos, lo aprendemos y lo acusamos de que no es nacionalista, de que está en contra de la ley de Moisés. Pero sin embargo, hermanos, le dice a los fariseos, es legal pagar impuestos. Y le dice a los herodianos, a pesar de que su gobierno es cruel, Dios lo reconoce. Jesús reconoce que los gobiernos humanos son legítimos y dignos de obediencia. Él no está violando la ley de Dios, pues la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel dice esto, escucha, Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos,
porque suyos son el poder y la sabiduría. Él mudará los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él reveló lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Qué está diciendo el profeta Daniel? Está diciendo que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, y que si hay un gobierno en tal región, y si hay un gobernante, un presidente, si hay una cámara de diputados, es porque Dios los puso ahí. Dios es el que pone y quita, el que quita y pone reyes. Y Jesús está diciendo, yo no vengo a no reconocer la autoridad que puso mi Padre. Yo vengo a reconocerla. Entonces, dele al César lo que es del César. Hermanos, cuando tú votas, porque ya te vi ahí ya votando, yo voté, ¿no? No así, que creo que me falta poco, ¿no? Pero voté. Pero tú crees que, voy a votar y yo voy a elegir, nosotros los mexicanos vamos a elegir a nuestro presidente. Sí y no, porque Dios es el que pone. Dios es el que pone. Pues qué mal pone el Señor. Alguno dirá, mira nomás los gobiernos que hay, todos corruptos. Yo te decía, hermanos, como lo dice el profeta Daniel y lo revela en esa gran revelación que tuvo, todos los gobiernos de todos los países a través de todo el tiempo han sido bestias devoradoras, depredadoras del pueblo. Todos, no hay quien se escape, porque todos esos gobiernos están regidos por hombres pecadores, egoístas. Todos los gobiernos, no hay ni a cuál irle. Ahora sí que cuando uno vota, pues vota por el menos bestia, el menos peor. Pero todos, hermanos. Pero déjame decirte una cosa, es mejor vivir bajo un mal gobierno que bajo la anarquía. La ausencia de una estructura gubernamental. Es mejor vivir bajo la influencia de un mal gobierno que sin gobierno. Los gobiernos, hermanos, Dios los instituyó. Hermano, cuando Dios creó todas las cosas, los creó bajo un principio de orden. Gobierno, autoridad y sujeción. Eso ha pasado, hermanos, y aunque no le guste mucho, no, yo vengo a hacer mi vida lo que quiera y nadie me gobierna, entonces estás mal. Dios siempre instituyó, hermanos, su gobierno y nosotros somos los sometidos. Donde se viola ese principio, hermanos, donde se pretende haber anarquía, hay un verdadero desorden. Primera de Timoteo 2:2, ve la oración que pide el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, dile a los hombres de la iglesia que se pongan a orar en lugar de estar peleando. Primera de Timoteo 2:2, que se pongan a orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta. O sea, hermanos, no vamos a poder vivir quietamente hasta que venga Jesucristo, el verdadero rey. El que va a gobernar, hermanos, con vara de hierro, con equidad, con justicia y paz. Él es nuestro rey, Él regresará. Y cuando Él regrese, hermanos, vamos a disfrutar. Hermanos, ya no va a haber partidos políticos, gloria a Dios. Porque nada más vamos a tener un solo rey. Y Él gobernará, y ¿sabes qué? Lo más maravilloso, no nos estará preguntando, ven a votar te quiero preguntar, pueblo, ¿cómo gobierno? ¿No? Fíjate, o sea, Jesucristo preguntándole al pueblo cómo gobernar. ¿Qué opinas, Leo? ¿Cómo quieres que gobierne? ¿Vamos o no vamos? ¿Qué opinas? Hermanos, el gobierno que le tiene que preguntar al pueblo cómo gobernar, no sabe gobernar. Porque al pueblo no se le pregunta, hermanos,
¿Cómo gobernar? Al pueblo se le pregunta, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Pero no se le pregunta, ¿cómo le hago? Jesucristo no va a venir a preguntar. Pero hermanos, debemos de orar, dice, por los reyes, por los que están todos en eminencia. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta, o sea, lo más posible. Reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso no es plenitud, eso es una posibilidad. Dios reconoce los gobiernos, hermanos. Dios reconoce los gobiernos humanos porque Él mismo los puso. Y lo dice el Nuevo Testamento. Romanos 13, 1, 7. Sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada. Pueden aplicar la espada, incluso te puede ejecutar la autoridad si violas su ley. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, y no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque Dios lo manda. Pues por esto pagáis, escucha, pagáis también los tributos. ¿Un cristiano que no paga impuestos estará bien delante de Dios? ¿Un cristiano que va de impuestos estará bien delante de Dios? Cuando Jesús no se negó a pagar, cuando le pidieron, hermanos, el tributo para sostener el templo, le dijo a Pedro que fuera a sacar una moneda de la boca de un pez para pagar el tributo, y todavía le dijo, y paga también el tuyo, yo te lo disparo. Pero aquí tenemos que pagar. Nunca Jesús se rebeló en contra de autoridades superiores puestas por Dios, por lo cual es necesario estar sujetos, y no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios y que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis. Ay, es que ahorita le voy a pagar a mi suegra. Págale si le debes, pero el contexto no está hablando de eso. Paga tus impuestos. Es que no tengo, ok, pero no te niegues a pagarlos. Pídele a Dios que te dé para pagar los impuestos, hasta los moratorios, que te ayude a pagar los no sé cuántos miles. ¿Qué cree, pastor? Yo soy bien pila. ¿Y sabe qué? Yo hice un negocio donde, por acá, por acá. Yo soy pila, yo sí sé evadir por acá. Los impuestos, hermanos, Dios los autorizó. El diezmo, la primicia, los tributos que daban los judíos, hermanos, eran buenos. Eran para mantener el templo. Era para mantener a los sacerdotes del templo, que se la pasaban toda la vida adentro adorando a Dios. Y necesitaban comer. Entonces, a través de las primicias, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, de los tributos, hermanos, ellos sostenían cosas buenas. Había, hermanos, un impuesto para darle a los pobres. El que tenía cosechas, hermano grande, tenía que dejar libre alrededor de su cosecha un montón de frutas, hermanos, disponibles para que si pasaban los pobres, ellos pudieran comer. Los impuestos siempre consideraron cosas buenas para el pueblo. El que niega pagar sus impuestos o los evade, está negando un aspecto de la gracia de Dios para suplir, para escuelas, que ahorita no hay,
Bueno, no sé si hay o no hay, o si regresamos o no regresamos. Para construir hospitales. Pero eso sí te da COVID y quieres que te reciban en el Seguro Social, ¿no? Y ahorita ábrame y no pagas impuestos. Un creyente, hermanos, debe de pagar impuestos. Debe someterse a la autoridad dada por Dios. Un creyente que conoce la palabra se ha dado cuenta que, hermanos, hay un principio espiritual de Dios: autoridad, gobierno y sujeción. Y quien no se somete a las autoridades, hermanos, está violando un principio de Dios. Está violando un principio de Dios. Siempre ha existido ese principio: autoridad y sujeción. Y cuando se viola ese principio, hermanos, se echa a perder todo. Si en el matrimonio se rompe ese principio, se echa a perder. Si en la familia se rompe el principio de autoridad y sujeción, se echa a perder. Si en un trabajo, hermanos, se rompe el principio de autoridad y sujeción, se echa a perder. Si en una iglesia se rompe el principio de autoridad y sujeción, se echa a perder. Cuando una persona no se sujeta a las autoridades, a la autoridad de un gobierno secular, ese pueblo se echa a perder. Y Jesús no quería que su pueblo se echara a perder. En los tiempos de Jesucristo, hermanos, había impuestos. Y Él decía que se tenía que pagar, porque Él reconocía la autoridad de esos gobiernos. Ahora, bueno, en una ocasión me preguntaron por qué me salí de la congregación donde estaba. Uno de los aspectos era este. Hermanos, oremos porque ya tenemos que formalizar esta iglesia, pero esta iglesia es una AR, una asociación religiosa. Es una mentira hacer pasar una iglesia cristiana como una AC, asociación civil. No somos una asociación civil. ¿O nos reunimos para hablar de cosas civiles? ¿A qué nos reunimos? Para hablar cosas, ¿qué? De religión, de fe. Esta iglesia, hermanos, se tiene que registrar como una AR, no como una C. Y esas pseudoiglesias lo hacen, en ese lugar donde estaba, lo hacen nada más para evadir impuestos. Le mienten al César y evaden impuestos, y por abajo hacen grandes empresas que reciben la ofrenda, y dinero, ¿y dónde está? Ay de ti si preguntas dónde está ese dinero, porque nada más está llenando las arcas de alguien. Y yo sé de quién, porque hasta vi cómo firmaron los contratos. Cuando se está violando, hermanos, los principios divinos y se quieren hacer supuestamente muy hábiles, no, espérate, no le digas porque nos van a venir a quitar. Esto es de Dios, sí, pero Dios mismo dice que al César lo del César y lo de él, a él. Oremos para que ya formalicemos esta iglesia, ya cumplimos 5 años, ya podemos ir a gobernación y decir, ¿qué son ustedes? ¿Hace verdad? ¿Se van a pasar de listos? No, somos una AR, pero no sabe los impuestos. Dios provee y siempre ha provisto. Y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitemos para pagar, Dios nos las dará. Amén. Pero ahora, no se queda el asunto ahí, porque aquí podríamos decir tan y vamos a orar. Se oyó, ¿no? Así como que ya estaba acabando este hermano, ¿no? Pero ahí viene lo más bueno, hermanos. Ahí viene lo más bueno. Dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué imagen tenía, hermanos, la moneda? La del César.
Entonces, si es la imagen del César, dáselo ¿a qué? Al César. Pero a Dios, dale lo que le corresponde a Dios. ¿Y qué le corresponde? Tú dirás, bueno, ¿qué le corresponde? En un ámbito, hermanos, y en el contexto, tenemos que entender bien eso. ¿Qué es lo que se le da a Dios? ¡Ay, alabanza! Sí, pero ¿qué más? Pues la ofrenda. Sí, pero ¿qué más? Vete a Génesis 1:26. Y antes de que lo leas, considera que tú eres una moneda de oro sin acuñar. Considera que tú eres una moneda de oro que no tiene la imagen del César. Pero sí tienes una imagen. Tú tienes una imagen. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Este muñeco de barro, esta moneda sin acuñar debe de tener la imagen estampada de alguien. Y tú y yo, hermanos, por haber sido creados por Dios, hechos por Dios, Dios nos plasmó su imagen y semejanza. Ahora, si esta moneda llamada Leo, que tiene la imagen y semejanza de Dios, y todas estas monedas que tienen la imagen y semejanza de Dios, entonces si esta moneda tiene la imagen de Dios, ¿a quién se le tiene que dar? A Dios. Lo del César al César. Cristiano, lo del César al César. Sométete a esa autoridad. Pero tú tienes la imagen del Dios. Tienes esa imagen de Dios. Y tú te debes a Él. Hermanos, por ahí algunos piensan que para Dios, le voy a dar el domingo, ¿no? Ahí, sí. Le voy a dar 2 horas de mi tiempo. Como te decía la semana pasada, cómo me cae gordo esos memes ridículos que mandan los cristianos de que, hola, soy Jesús. ¿Me das un tiempito de tu tiempo? Estoy a la puerta. Dame un poquito de ti. Hermanos, esa moneda que eres tú, acuñada con la imagen de Dios, se tiene que entregar totalmente a Dios. Con Dios, hermanos, es todo o nada. Al César, lo que es del César. Si es tributo, dale tributo. Pero a Dios no es tributo. A Dios es toda tu vida la que le tienes que dar. Toda. De repente nuestros hermanos que nos visitan dicen, estos ya se enfriaron porque ya no aplauden en la alabanza. Y allá, no hombre, parecían chivas. Y que tal, y que tú, y cae, y se subiera a la silla, y que la montaña se moverá. ¿Qué les pasó a estos? Ya se enfriaron. No nos hemos enfriado, hermanos. Es que para Dios es toda la gloria. Sí. Pero no solamente toda la gloria, sino toda tu vida. Es que ya no aplauden en la alabanza porque a Dios hay que aplaudirle. Hermanos, la Biblia, híjoles, lo forzaríamos que aplaudirle a Dios. Dios no merece tu aplauso, Dios merece la gloria. Un aplausito. Ay, este estuvo bien para mí, pero para Dios está corto. Y ahí más fuerte. Y empiezan los hermanos, a Dios es todo. Él plasmó su imagen en ti. Los animales no tienen la imagen de Dios, las plantas no tienen la imagen de Dios, la luna, el sol, las estrellas, el universo no tienen la imagen de Dios. Los únicos que tenemos la imagen de Dios somos nosotros. Y Él nos acuñó con su imagen para regresar, para que regresemos
y entreguemos todo nuestro ser a Él. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo tu ser es de Él. Obviamente dirán, la imagen de Dios, oye, ves a los hombres y, ay, pues no lo veo así como que la imagen de Dios. Hermanos, todos los hombres, aunque no sean creyentes, tienen la imagen de Dios plasmada. Adán es humanidad en el hebreo. Él era el representante de todos los seres humanos. Dios plasmó en todos los seres humanos su imagen y semejanza. Pero el pecado en Génesis 3 alteró, hermanos, y esas monedas tan brillantes que eran Adán y Eva antes de la caída, se opacaron, hermanos, por el pecado. Pero sigue la imagen. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Ahí está. Pero vino Cristo, hermanos, y no solamente para morir por nosotros, sino para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Vea 2 Corintios 3:18. Y esto es glorioso, hermanos, porque en un proceso de santificación, cada día, hermanos, a través de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, tú y yo nos vamos pareciendo más a Dios. La imagen, hermano, Dios a través de su Espíritu agarra la moneda y empieza a pulirla, empieza a quitarle, hermanos, toda esa contaminación que nos opacó, y cada día vamos brillando más y pareciéndonos más al Dios que puso su imagen y semejanza en nosotros. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué tanto te pareces a Jesús? ¿O le vas a entregar, pues aquí está esta moneda de oro, pero toda mugrosa, llena de pecado? No. Amados, 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora tú eres hijo de Dios, tienes la imagen de Dios como todo ser humano, pero Dios está perfeccionando porque ahora eres un hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, va a llegar el momento que nosotros reflejaremos la imagen de Dios puramente. Dice Sugel Michelén que si se presentara, por ejemplo, Moisés, él es Moisés. No Moisés, dice Moisés, dije, ay, Moisés, ¿no? El patriarca, no, Moisés. Pero si Moisés, estando en el cielo, glorificado, reflejando la santidad de Cristo, se nos presentara aquí hermanos, probablemente nos pongamos de rodillas delante de Él por la gloria, el brillo de su esplendor, porque estaría reflejando la misma santidad de Jesús. Y aunque no lo crean, hermanos, así como ven a Moy y me ven a mí todavía medio paquitos, Jesucristo cada día a través de su Espíritu y su palabra nos está limpiando. Hermanos, yo ayer reflexionaba y te quiero echar un piropo el día de hoy. Tú eres una bella moneda de oro, pero permite que el Señor te siga puliendo para que se restablezca la imagen de Dios puramente en ti. Y aquí en la tierra, hermanos, no va a poder ser. Hay gente que dice que los cristianos ya no pecan. Eso es mentira, que lean 1 de Juan. Aún hay problemas. Aún hay un remanente de pecado en nosotros. No amamos pecar, no nos gusta pecar, no nos mandan pecar, pero sin embargo de repente pecamos. Pero tenemos
a Jesucristo, que es nuestro abogado, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos, y nos limpia, ¿para qué? Para que en el momento de que nosotros seamos responsables y le demos al César lo del César, nosotros tomemos nuestra vida y se la demos a Dios. Si te fijas, Jesús dijo, aquí se tienen que mover entre un gobierno terrenal y un gobierno celestial. No estoy diciendo que no vale uno. Lo que sí implícitamente entendemos es que este gobierno en celestial tiene la autoridad máxima en nuestras vidas, porque para Él, hermanos, es nuestra vida, no es nuestro impuesto. Si el gobierno terrenal dice que violes la ley de Dios, entonces no lo hago. Si el gobierno terrenal dice vamos a legalizar el aborto, diciendo de una forma romántica, interrupción del embarazo, lo que realmente es asesinato, nosotros no nos sometemos a esas leyes humanas. ¿Quién sabe quién fue? Pero sí, bueno, la quiero escuchar harto. Hermanos, es necesario sujetarse a Dios antes que los hombres. Y si a ti, hermana, tu esposo te dice, aunque sea tu autoridad, viola la ley de Dios, tú en ese momento le dices, ¿sabes qué, amado? No dejas de ser mi autoridad, pero estás mal y no lo voy a hacer, porque yo primero obedezco a Dios. Hermanos, el cristiano es el único que camina en dos gobiernos. Somos los únicos, ¿te das cuenta? Los inconversos caminan nada más en un gobierno, pero nosotros caminamos en dos. Caminamos en dos y al mismo tiempo. Vivimos honrando al gobierno terrenal que Dios puso y vivimos honrando el gobierno celestial donde nosotros tenemos que entregarnos en totalidad. Un creyente que no respeta un gobierno terrenal instituido por Dios está violando la ley de Dios. ¿Pagas tus impuestos? ¿Respetas a las autoridades obedeciendo sus leyes mientras no viole la ley de Dios? ¿Cómo está tu relación con la autoridad? Hoy es horrible, hermanos, cómo la gente golpea hasta policías. Esos policías parece que lo merecen. Pero, hermanos, ya es aberrante ver cómo gente golpea a policías. ¿Cómo está tu relación con la autoridad? Y en tu caso, con tu esposo, mujer, con tus papás, hijo, con tu jefe, como congregante. ¿Cómo está tu relación con la autoridad? Porque déjame decirte una cosa, y voy terminando. Tu relación con la autoridad, aunque sea terrenal, refleja tu relación con Dios. Tu relación con la autoridad, aunque sea terrenal e injusta, refleja tu relación con Dios. Hermanos, oremos por dos cosas. Porque Dios ayude a este gobierno y sobre todo, más que los ayude, que sean salvos. Eso es lo que pide el apóstol Pablo y le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2. Pero también oremos, hermanos, para que nosotros seamos más respetuosos de la autoridad y que por medio, hermanos, de nuestro testimonio, muchos crean en Jesucristo. ¿Por qué tú eres tan respetuoso de la autoridad? Cuando son unos quién sabe qué, unos un cale cual y quién sabe qué. Nunca te he oído hablar de mal de nadie. Es que Dios no me manda a hablar mal de ellos. Dios me manda a orar por ellos.
Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, hermanos, cuando Pablo escribió Romanos 13, cuando Pedro escribió Primera de Pedro, lo escribió cuando los cristianos estaban siendo muertos por el gobierno, por Nerón, por ese psicópata que destruyó una sociedad y que le echó la culpa a los cristianos. Y todavía Pedro, y todavía Pablo, y nuestro Señor Jesucristo dice, aunque sean así, sométanse a esa autoridad. Aunque sean así. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por refrescar, Señor, nuestro corazón con esta enseñanza maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que tenemos que orar y oramos por las autoridades en este gobierno, Señor. Más allá de orar, Señor, porque hagan buenas leyes, más allá de orar, Señor, porque sean justos, sean honrados, Señor, queremos orar, Señor, porque ese gobierno, Señor, porque esas personas en el gobierno genuinamente te conozcan, Señor. Que no tomen simple y sencillamente una bandera, Señor, para decir algo que no son, sino que sean realmente tuyos, Señor. Oramos por la salvación del presidente, oramos por la salvación de cada persona que está en eminencia, Señor. Oramos, Señor, para que ellos entren al reino, tú los forces a entrar, Señor. Los traigas, Señor, con tu gracia, con tu amor, con tu poder, con tu evangelio, Señor. Los traigas a salvación y se conviertan, Señor, a ti. Oramos por ellos, Señor. Y oramos como iglesia cristiana para que seamos responsables y seamos hombres y mujeres que respetemos a las autoridades, que entendamos, Señor, la gran enseñanza que nos has dado, que lo del César al César, Señor, y lo de Dios, nuestra vida, Señor, esta moneda acuñada con tu imagen y semejanza sea entregada a Dios, porque eso somos, Señor, somos tuyos, Señor, somos para ti, para gloria y honra tuya, Dios. Señor, bendice tu palabra y que cumpla el propósito por el cual tú nos has predicado el día de hoy. Amén. Gloria a Dios, hermano, nos ponemos de pie. Y si pasa la alabanza, ya están pasando. Y preparen su ofrenda, hermanos. Adoremos al Señor con nuestra ofrenda. Reconozcamos a nuestro Señor. Entendiendo, hermanos, que Dios nos da para administrar, no para quedárnoslo. Él nos lo da para administrar. Y damos gloria a Él, hermanos, que a través de su gracia, de su misericordia, hemos podido suplir tantas necesidades, el pago de la renta de este lugar, la luz, el internet, que de repente hasta se mete por aquí, ¿no? La predicación, pero Dios ha sido bueno, hermanos, y demos gloria y reconocimiento a Él a través de nuestra ofrenda y a través de este cántico. Amado Señor, te alabamos y te damos gracias. En tu nombre y para tu gloria, Señor. Amén. Tú eres grande, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz.
venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, día a día. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Que cuando salgamos de este lugar, Señor, revelemos al mundo, Señor, tu bondad, tu gracia, tu poder. ¿Cómo podrán, Señor, conocerte a ti si no vieran, Señor, tu testimonio en nosotros? Haznos, Señor, testimonios fieles de tu palabra. Que lo que oímos hoy lo vivamos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Señor. Amén. Hermanos, gracias. Nos podemos sentar. Les doy rápido nada más unos anuncios antes de
de irnos, les recuerdo que tenemos una mesa con libros muy buenos que te van a ayudar a entender la fe cristiana. Son libros académicos. Hay un libro muy bueno ahí de César Vidal que se llama Pablo, apóstol para las naciones. Es extremadamente bueno ese libro, ya llevo yo, creo voy en el capítulo 5 y es muy bueno el libro, muy bueno, te lo recomiendo sobremanera. Acércate a la mesa, te recuerdo que puedes llevártelos, dar una parte, lo que tengas. Si el libro cuesta 300 pesos, puedes dar 50 y la próxima semana dar otros 50. Nada más te pedimos que si nos visitas y te quieres llevar el libro, llévatelo y ven la próxima semana principalmente para escuchar la palabra de Dios y seguir abonando. Luego lo digo de broma, no queremos estarles correteándose la gloria, no, ya pagaste, no lo vamos a hacer, ya no va a haber amargura, ni dolor, ni deudas, ni nada de eso, ¿verdad? Ya todo va a estar finiquitado por la sangre del Señor. Entonces, eso es importante, acérquense a la mesa. También está el diario, no lo hemos subido, pero ya tenemos el diario número 7, si no me equivoco, de Gálatas. Nos preguntan si hacemos una lectura, si la hacemos, no la revisamos, no te ponemos calificación, porque un cristiano, hermanos, no necesita ser supervisado, necesita ser enseñado, pero el que realmente ama a Dios busca leer la palabra constantemente. Tenemos el diario de Gálatas, para los que nos visitan por primera vez, estamos ahorita haciendo este diario. Este diario ayuda muchísimo para tener una lectura responsable de esta epístola maravillosa de Pablo a los Gálatas. Entonces ahí está, también subí y lo comparto en un ratito, otra enseñanza acerca de la oración, y en esta enseñanza, hermanos, es cómo orar cuando uno está enfermo, cómo orar conforme a la palabra de Dios cuando uno está enfermo. Y créeme, hermano, que es un tema porque hay muchos hermanos que están enfermos y no saben cómo orar. Creen que tienen que decretar y atar y quién sabe qué tanto. Decreto mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. No, hermanos, no hagan eso. Eso es antibíblico. Eso no enseña la palabra de Dios. Ahí podrás tener el conocimiento esencial de cómo orar cuando un cristiano se enferma. Que todos los cristianos nos enfermamos. Todos los cristianos nos enfermamos. Todos los cristianos, si es que el Señor no regresa primero, un día nos vamos a morir. Y la verdad, que bueno, porque el morir es ganancia. Ganancia. Entonces, hermanos, está la enseñanza y también tenemos ahí en la mesa la solicitud de membresía. Si tú quieres ser parte de la iglesia, estamos formalizando después ya de 5 años, 6 años de vida como iglesia, estamos formalizando la membresía de la congregación. Entonces, si tú no te has llevado el formato, llévatelo, velo, óralo y pregúntale al Señor si Él quiere que tú seas parte activa de esta congregación. Si tú dices, no quiero ser miembro, pero quiero visitar a los hermanos porque me gusta venir a esta congregación de vez en cuando, bienvenido, eres amado, pero necesitamos formalizar la membresía de la iglesia. Y si tú te llevaste la hoja o las hojas y no las has llenado, te pido que ya las llenes para que podamos ya estamos trabajando en esa situación de la membresía. Entonces, para ya, como les decía, antes de un tiempo, mes y medio, yo estimo, ya poder formalizar con un evento la membresía de la congregación. Hermanos, Dios los guarde, Dios los cuide, los amamos y nos estamos viendo el miércoles si Dios nos lo permite.